Bueno, muy bien. Sería modificado eventualmente el artículo de la LUC sobre penas a menores infractores. ¿Qué decía el ministro hace unos días sobre este asunto? Mira. Lo que yo le puedo decir es que hay menores que matan, que son autores y coautores de homicidio. Entonces no es válido sostener de que hay apenas 280 adolescentes privados de libertad en el INISA para no exigir la modificación legal. Pero siempre he sido consecuente en sostener que los adolescentes infractores entre 15 y 18 años tienen que tener para aquellos delitos gravísimos la posibilidad de una pena mayor regulada por el juez de la causa. Para no aprobar este tipo de cosas hablamos de las políticas de rehabilitación. Y hoy el sistema carcelario del Uruguay deja mucho que desear. Que obviamente cómo no vamos a aceptar las discrepancias y las diferencias, pero nosotros creemos que en un marco de una política criminal es importante ser sabedores de que hay adolescentes que no tienen ninguna empatía con las víctimas y que se transforman en victimarios, en una suerte de carrera delictual que culmina con homicidios. Esta es la realidad que tenemos por delante. Esto es lo que vemos en el accionar de la policía todos los días. Bien. Las desavenencias en torno a este artículo concreto que remite a los menores infractores para homicidios y delitos especialmente graves, no solo viene desde la oposición, también dentro de la coalición. Y de hecho hasta dentro del propio partido, ¿no? Tenemos en este momento un Zoom con el diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano, que además es conocedor del tema, fue director de INISA en su momento. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿sobre qué argumentos usted basa su desacuerdo con este artículo concreto? No, a ver, no es un desacuerdo con un artículo específico. Yo creo que en lo conceptual podemos estar y estamos de acuerdo con Larrañaga. Yo creo que hay situaciones muy complejas Sí. que hay que considerarlas especialmente, que de algún modo están en la intención del Poder Ejecutivo atender, porque hay una situación de alarma de seguridad que notoriamente exige una respuesta. Y me parece que en esa dirección van las normas en su conjunto, de todo el capítulo de seguridad y también el vinculado a adolescentes. Pero el capítulo de adolescente es un capítulo un poco más complejo, que involucra varias cuestiones. Una vinculada a la semilibertad, una vinculada a la ampliación de las penas, otra vinculada a las cautelares obligatorias, que se extiende el tiempo de 12 a 24 horas en forma genérica, otras normas vinculadas a los antecedentes y demás. Y yo creo, coincidiendo en el espíritu que planteaba recién el señor ministro, que es un criterio además que hemos conversado estos últimos días con la autoridad del ministerio, yo creo que concomitantemente con dar una respuesta desde el punto de vista punitivo de carácter contundente a algunas situaciones, me parece a mí que también en forma concomitante, y ahí están algunos de los matices que estamos charlando en estos momentos, hay que dar una respuesta que implique fortalecer de algún modo el rol socializador, el rol de inclusión, el rol de habilitar un nuevo proyecto de vida a los jóvenes adolescentes que se apartan de la ley y cometen una infracción. A ver Acá si hay que tener entiendo muy bien, claros. perdón, entonces, a ver si entendí bien. No es que esté en contra de que efectivamente se endurezcan las penas a menores infractores para casos de delitos realmente graves o crímenes, sino que Exactamente, no es por lo que exactamente. está en la LUC, sino tal vez por lo que falta en la LUC. Yo creo que en la LUC falta diferenciar adecuadamente las situaciones. Mi A discrepancia ver. acá es de llevar a 10 años todos los delitos de la gama del artículo 72 del Código de la Niñez de la Silencia a mi juicio, de diferenciar adecuadamente aquellos delitos a los que se hace referencia, que son de alarma, que son muy graves, Sí. que son muy complejos, que incluyen en algunos casos violación y asesinatos y que están comprendidos en el 311 y el 312 del Código Penal, que son homicidios especialmente agravados,
con el resto de los delitos. Nosotros creemos que ahí sí hay que establecer una diferenciación para tratarlos en forma diferente y obviamente no perder de vista lo que es la verdadera función de la medida socioeducativa aplicada por la justicia que le comete al INISA desarrollar un programa de rehabilitación de los jóvenes. Yo veo que puede haber dos problemas ahí en la medida de que sostengamos un criterio dual, por un lado, de agravar todas las penas en su conjunto y por el otro lado, la de aplicar una preventiva obligatoria de 24 meses, que tiene dos lecturas. Una, la de fondo, es decir, las penas verdaderamente largas y prolongadas son o no son efectivas para rehabilitar jóvenes. Y segundo, otra discusión que tenemos arriba de la mesa es la fortaleza institucional del INISA hoy en día está en condiciones para desarrollar programas de fondo específico para atender a una población mayor, eventualmente de 18 años. Estamos en condiciones logísticas, de recursos entrenados que puedan en profundidad atacar esa situación. Bueno, yo creo que ahí hay un tema que ofrece hoy por hoy algunas dudas, por lo que, bueno, estamos trabajando alguna alternativa que combinan, por un lado, la necesidad de dar respuesta específica a una serie de delitos graves, pero por otro también la de preservar ese necesario rol socializador que tiene la tarea del INISA y sobre todo que tiene en sí mismo la aplicación, la medida socioeducativa que tiende a rehabilitar a un joven que a determinado tiempo de una edad inmadura, aún desde el punto de vista cognitivo, tiene posibilidades de generar un nuevo proyecto de vida. Bien, pero en definitiva, el argumento de la falta de capacidad que tiene hoy el INISA para rehabilitar a los menores infractores podría trasladarse como mismo argumento para cuando se sostiene que el sistema penitenciario de adultos tampoco tiene la misma capacidad y sin embargo la justicia sigue operando y dando las penas que corresponden a cada delito. Sí, yo creo que son dos sistemas muy diferentes, ¿no? Me parece que no los podemos comparar en sí mismos. Primero, por la metodología, por la misión, por la función y por la operativa de trabajo. Segundo, porque INISA atiende jóvenes, que atiende adolescentes. Y el sistema penal adulto atiende adulto, como lo dice la palabra. Y en su conjunto, el sistema adolescente son un 2.5% del total de la población penal institucionalizada en el país, que son 12.000 personas. Entonces, yo lo que creo que en el análisis que hay que ir llevando, primero, hay que mirar en su conjunto todas las normas que están planteadas en la LUC. El intento que estamos haciendo es un intento de, bueno, tratar de articular las medidas de tal modo que, como dije en su principio, se armonice la necesidad de dar respuestas a algunos delitos muy gravísimos y a delincuentes patológicos que difícilmente puedan ser institucionalizados adecuadamente con otro tipo de penas que permiten trabajar de manera diferencial dentro del instituto. Muy bien. Viviano, si me permite voy a abrir a los panelistas para que le hagan preguntas y consultas, ¿sí? Pepe Sena. ¿Cómo no? Sí, diputado, buenas tardes. ¿Esta posibilidad de cambios se plantea también en el Senado o solamente está planteado para cuando la ley de urgente consideración vaya a diputados? ¿Hay posibilidades de algún tipo de aditamento en ese articulado? ¿Qué ha tanteado también con la oposición al respecto? No, nosotros, el Partido Nacional y en este caso la coalición está trabajando de manera articulada con el Senado. Es decir, el proyecto en su integridad está obviamente está trabajándose en el Senado, pero la coalición ha tenido, en este caso, la deferencia de invitar a los diputados para que ir simultáneamente involucrándonos en el trabajo y hemos armado equipos específicos. En ese marco, el equipo de seguridad está trabajando todo el articulado que va del 1 al 120, si no me equivoco, y dentro de ellos están las normas vinculadas a adolescentes, vinculadas a adolescentes. Lo que nosotros estamos haciendo ahí es, en este momento, trabajando una propuesta. Es decir, no quiere decir que al final sea acogida mayoritariamente. La estamos hablando, la estamos conversando. Hemos desarrollado un articulado alternativo y ese articulado alternativo está presentado en el equipo de seguridad para su análisis, donde seguramente entre hoy y mañana, antes de empezar la votación en la comisión de todo el articulado, tendremos una definición.
¿No estaba todo acordado, por lo menos dentro del Partido Nacional, lo referente a la LUC? ¿Cómo entran estos Bueno, artículos que tampoco ni siquiera estaban en el programa o en el compromiso país? Bueno, yo creo que, a ver, en grandes líneas el proyecto de urgente consideración estuvo acordado. Existieron algunos otros planteos que se agregaron Mm, que, como ustedes muy bien han escuchado, han sido motivo de discusión y no sabemos si en definitiva se apartarán o no del proyecto final que vaya a votación. En estos artículos específicamente había un acuerdo mayoritario de opiniones que sostenían este tipo de medidas que inicialmente se incluyeron en el proyecto definitivo, pero en el recurso de las mismas, eventualmente y quizás por falta de tiempo, hubieron visiones que no fueron adecuadamente analizadas. No obstante, el proyecto entró con un tiempo suficiente para poder analizarlas y estamos en eso ahora, tratando, como dije al principio, de establecer matices, de tratar de trabajar sobre las diferencias y sobre todo aportar para que en definitiva el producto de esta ley sea lo mejor posible para todos los bien, uruguayos. ¿preguntas, Verónica? Concretamente, algunas críticas a este proyecto ha sido que estaría en conflicto con algunos acuerdos internacionales firmados por Uruguay que protegen a la niñez. Bueno, ¿cómo ve usted estos planteos? Sí, ahí nosotros hemos escuchado mucho estos días distintas opiniones, a diferentes catedráticos, a organizaciones sociales, lo hemos discutido con la Asociación de Magistrados, lo hemos hablado incluso con el Comité de los Derechos del Niño, con UNICEF, y hay algunas observaciones sobre la posible colisión con algunas normas internacionales que protegen los derechos del niño especialmente y establecen un criterio diferenciador notorio con las normas que están dispuestas para los delitos de adultos. Esa ha sido una de las materias en las que estamos trabajando finamente en este momento para tratar de soldar y que alguno de los regímenes que están interpuestos originalmente en la LUC no sea más gravoso para los adolescentes que para lo que son de los adultos. Pero insisto, hemos escuchado todas las opiniones de todas las delegaciones que han venido a la LUC, a la comisión que trabaja en la LUC, donde expresan sus opiniones, y también uno ha puesto en juego su experiencia en el organismo durante muchos años, y bueno, eso lo empuja a plantear esos matices que estamos intentando solucionar por un articulado diferente que está haciendo estudio en estos días. Bien, por aquí, Sí, Pablo Casas. buenas tardes. Sí, Buenas tardes, Pablo. si una de las propuestas estas que usted acaba de mencionar es que el INISA no puede dar respuesta, lógicamente, en caso de que haya un aumento de penas, a la privación de libertad de estos menores que claramente con el aumento de pena van a pasar los 18 años y no habría de pronto un lugar de reclusión donde mantenerlos. Sí. El Código de la Niñez y la Adolescencia ya prevé esa situación para los menores de 18 años que continúan cumpliendo la pena, que no sean lógicamente en un centro de reclusión para mayores, ni tampoco en donde están los menores actualmente. ¿Esos centros de reclusión no pueden utilizarse para estos casos? Bueno, esta norma rige hoy y no se cumple. De los 300 adolescentes y mayores, incluyendo los mayores de 18 que están institucionalizados en INISA, 120 son mayores de 18 años. Son adolescentes o jóvenes que fueron sancionados sujeto al sistema penal juvenil, pero como la ley dice que cuando así son juzgados, deben cumplir la pena en establecimientos especialmente designados para ello, dentro del esquema infraccional juvenil. Pero bueno, eso está vigente y no se puede cumplir, porque de los 300 que tienen INISA, 120 tienen más de 18 años. Y especialmente para mayores de 18, yo le diría que INISA hoy tiene los que, bueno, tienen cierto grado de peligrosidad. Hay 20 que están en un lugar especial. El resto están diseminados en todo el sistema. Entonces, si hoy no estamos dando respuesta, más complejo va a ser la respuesta futura. Entonces, Pero, si el proyecto sale como sale, sin algunas modificaciones, yo creo que, bueno, que más allá de lo puntual del día de hoy, tendríamos que empezar a pensar no solo en un programa masivo para personas mayores de 18 años, trabajado desde otro ángulo, pero sobre todo con respuestas
desde el punto de vista de la infraestructura y el presupuesto es muy diferente a lo que tenemos hoy. Bien. O sea que no, si no se está cumpliendo con lo que ya está establecido para la peligrosidad de adolescentes que pasan los 18 y tienen que terminar de cumplir su tiempo, ¿es por un tema de falta de espacio concreto, de infraestructura? Bueno, hoy sí, sí, te estoy diciendo que de estos 300 hay 120 en esas condiciones, no solo falta infraestructura, sino que falta pensar el sistema a más largo plazo para que le pueda dar Bien. respuesta a estos jóvenes. Y eso es uno de desarrollar los programas artículos específicos. que usted, esas modificaciones a este segmento o a este Las capítulo, modificaciones que nosotros estamos ¿incluye pensando, esto? las modificaciones que nosotros estamos pensando tienden a que, en primer lugar, como dije, tratar diferente los delitos que son diferentes. Los delitos que son de alarma, que son de alta Sí. peligrosidad, que son notoriamente de grave impacto en la población, a eso sí tratarlos diferentemente. Y aumentar la pena máxima para esos delitos a 10 años. Para el resto no, porque entre otras cosas hay que aguardar cierta relación entre lo que son las penas de adultos con las de menores, porque así lo dice en el Estatuto Internacional. Y proponemos llevar de 5 a 6 el resto de los delitos gravísimos propuestos en el 72 del CNA. Proponemos mejorar y darle una válvula de escape a la pena de la semilibertad, que en este caso está bastante limitada, tal cual vino en la LUC, y yo creo que hay que darle un rediseño que se lo tiene que dar INISA, pero la ley acá le tiene que dar la posibilidad de que se le aplique. Estamos proponiendo que algunos delitos que están prevén una internación cautelar preceptiva a 24 meses sigan quedando en 12, y estamos proponiendo, bueno, algunas otras medidas de trabajo interno que permitan empezar a generar programas, pero que si la estadística criminal en materia de adolescente empieza a crecer, bueno, si crece, el sistema esté preparado. Me parece que hay una muy buena propuesta que viene en el articulado, que tiene que ver con la proposición de formar un equipo vinculado a pensar la política criminal y penitenciaria, donde hay que incorporar seguramente a esa mesa a alguien especializado en el tema adolescentes y repensar a futuro líneas que yo creo que son necesarias. Bien. Hoy, seguramente, si aprobamos el texto como está, la posibilidad de que el sistema implosione más rápidamente está latente. Bien, Marta, Palfre. Sí, una consulta. ¿Usted hace una diferencia entre los delitos que tienen como un impacto social o que generan alarma y otros que son graves? ¿Esa diferencia que propone sería en base a una evaluación, a ver si estamos frente a un perfil de personalidad más complicado, con más problemas para su reeducación? ¿O en base a qué haría la diferencia? ¿Al mero impacto social o estaría acompañado de una evaluación del joven? No, por supuesto que todos tienen su evaluación, y la evaluación no la hago yo. La evaluación la hace el juez a la hora de imponer una pena. Lo que nosotros le tenemos que dar un marco que adhiere a determinado estatuto legal, nacional o internacional. Si hay una pena que dice que en adultos se pena con 30 años de prisión, por ejemplo, para los delitos previstos en el artículo 311 y 312 del Código Penal, que una pena para adolescente, computándola de acuerdo a los criterios para adolescente en una dimensión de tercios, como de algún modo sostiene la academia, yo creo que lleva a la posibilidad de que hoy estemos implementando ese tipo de pena. Los otros delitos tienen un nivel de máxima que, si nos ajustamos a los criterios y estándares que fijan el derecho penal juvenil como un régimen especial, admite algún movimiento de incremento de penas, no al nivel de estos delitos de los cuales estamos hablando. Muy bien. ¿Cuándo le parece a usted, para finalizar entonces, que podrán llegar a este acuerdo? O, preguntándolo de manera distinta, la urgencia, los tiempos de urgencia que propone esta LUC, con estas desavenencias que van surgiendo en el camino, como parte del debate parlamentario, ¿se va a acomodar? ¿Habrá tiempo? El trabajo es intenso. Yo creo que estamos todos poniendo lo mejor de nosotros para laudar esta diferencia lo más pronto posible. En este caso, estas ideas han sido puestas en conocimiento de los
miembro del Partido Nacional, de la coalición de gobierno, de la señora vicepresidenta de la República, es decir, de varios actores que influyen en el tema, y esperemos que en este tema particularmente, de acá al fin de semana, podamos tener una definición como del todo capítulo de seguridad. No nos olvidemos que ya la semana que viene se empezarán a finalizar todos los informes de las diferentes delegaciones que pasan por la comisión especial, y a partir del 25 suponemos que se está votando en comisión. Así que el tiempo es corto y en ese tiempo tendremos que hacer todo lo posible para mejorar lo que tenemos a la vista o, bueno, aprobar como bien. Diputado Viviano, muchas gracias por su tiempo, de verdad. Ha sido un placer, realmente. Bien, aprovechemos el tiempo restante antes de la pausa para escucharlos a ustedes. ¿En qué línea o dónde se ubican? Cuando se plebiscitó el no a la baja... la propuesta de Bordaberry. Exacto. 2014. No, la de Larrañaga. Vivir sin miedo. Vivir sin miedo, perdón. Sí, cuando se plebiscitó el vivir sin miedo se decía muchas veces que el aumento de pena no se podía dar por esto mismo, de que los centros de reclusión no rehabilitaban, etcétera, etcétera. No podemos seguir con ese discurso de que como no podemos rehabilitar o no tenemos los medios suficientes como para rehabilitar a determinados jóvenes, porque hay un joven que tiene 17 años y empuña un arma, rapiña y le pega un tiro en la cabeza, está en pleno conocimiento de lo que está haciendo. En pleno conocimiento. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Así que no me vengan con que tiene menos de 18 años, etcétera, etcétera, porque no es así. Sabe perfectamente lo que hace. Y no podemos dejar de poner penas que sean más severas, que es diferente las penas de los menores que los mayores, por decir que no tenemos cómo poder rehabilitar a esa gente. Porque si no, con ese criterio, vamos a estar años discutiendo este tema y nunca vamos a tener una solución de fondo. ¿Coinciden? Bueno, a mí me faltó que el diputado también respondiera con respecto al planteo que yo le decía de cuál era, el sentimiento que tenía la oposición al respecto, pero uno puede imaginar por dónde viene. De todas maneras, me parece que siempre es muy valorable el hecho que en comisión, y tratándose de una ley de urgente consideración, se reciba la mayor cantidad de gentes para opinar con respecto a esto. Y otra vez el tema de cómo manejar los temas vinculados a los centros de reclusión vuelve a estar sobre la mesa y se plantea, creo que con buen criterio, que personas que conozcan del tema hagan sus aportes. Bien. No sé si dan los tiempos. Pero viste que planteaba Pablo que no puede ser un argumento la falta de capacidad de rehabilitación y demás que tiene el sistema penitenciario, tanto de mayores como de menores. No es argumento. Me parece ¿Para que vos? no es lo que está planteando Viviano, ¿no? Lo que Casas de algún modo pasa en línea es un planteo bastante más banal. Creo que lo que Viviano está planteando es algo que lo ha hecho aquí en el programa cuando estaba en el directorio del INISA, es, bueno, definamos qué política de rehabilitación queremos para los menores infractores. ¿Realmente creemos que la política es dejarlos en vez de 5, 10 años? ¿O la política es definir un modelo de rehabilitación para esos jóvenes que creo que de ninguna manera pueden ser tratados exactamente igual que los mayores? Bueno, pero ¿eso estaba en la LUC o qué es lo que está en la LUC? Que es Me banal, parece que pero... lo que A ver, está Marta. Viviano diciendo justamente eso, es decir, bueno, ¿nos vamos a conformar con esto o nos vamos a perder la oportunidad Pero, Verónica, de las discutir políticas- las acerca políticas- de qué Verónica, está bien política lo de que vos rehabilitación decís, pero queremos para la minoridad? Él estuvo al frente y él sabe muy bien que la forma en la cual funciona el INISA, si no se hacen cambios junto con la cansado LUC, de escuchar que no tenemos va a políticas cambiar nada. socioeducativas, y las dicen todos los partidos políticos. está Lo hablando que yo alguien que propuse estuvo no al es frente de la banal, lo que yo institución. propuse es real. Digo- Hoy en día los menores salen a delinquir porque Bueno. saben que se comen un año y medio, 2 años con suerte y viento a favor. Entre Cuando otras sepa que se cosas, comen 10 años, entre otras te cosas puedo estás asegurar que es muy generalizando. diferente, Hablas no es de banal lo que los yo digo. menores, me imagino que debe haber casos distintos que son también las diferenciaciones que está planteando Viviano, ¿no? Están hablando de cosas distintas. A ver, el que los centros de menores o los de adultos no rehabilitan es un problema que venimos escuchando hace años y han pasado distintos gobiernos y siempre venimos escuchando lo mismo. Que el aumento de las penas no reduce el delito, también lo hemos escuchado de varias formas. Ahora, son cosas distintas. Lo que plantea Pablo, y tiene razón, es un muchacho de 17 años que sale a hacer una rapiña y que después que tiene el producido le da un balazo y mata a la persona, está hablando ya de un perfil de personalidad complejo que yo fue lo que le quise preguntar y quizás el diputado no me entendió y deja la evaluación al juez. Tendrían que hacer una evaluación previa, como se hace en otros países, y copiar, ya que copiar cosas bien hechas, es
este muchacho que está imputado a este delito, ¿qué personalidad tiene? ¿Se puede beneficiar de un tratamiento, de un... Bueno, que no tendríamos que hacerlo con los reclusos mayores, no veo Bueno, cuál pero sería la pará. diferenciación. Sí hay una ¿Y eso no diferenciación. está contemplado ya en la decisión del juez? Que en realidad el que lo manden o no hacer Señores, una evaluación aquí depende no del hay defensor. pena cadena perpetua. Hay casos de psicopatías Pero a con ver, falta de vamos a empatía y ver. todo Pero lo no, demás, pero digo al que momento cumplen de- su pena y vuelven a la Pero calle digo al momento de- sin tener ninguna Señores, certeza vamos de a- rehabilitación. Pero Señor, digo, pero pará, déjame dale. terminar, no seas malo. Lo que yo voy es, si yo tengo pocos recursos para invertir en socioeducación, no lo puedo dar masivamente. Se lo tengo que dar a aquellos que lo van a aprovechar. Yo lo que decía la evaluación no es para la idea de la pena perpetua, sino para invertir los pocos recursos que tengo en los muchachos que son más rehabilitables y de repente, al momento de ponerlos en un centro, no juntarlos con otros que sean más complejos. Entonces, lo que también es cierto, y que Pablo lo decía, es que muchas veces ellos eligen cometer cierto tipo de delitos porque saben que la sanción no le va a durar mucho tiempo. También es cierto, y tenemos que ver cómo lo vamos a resolver, es esos tratados que firmó Uruguay y que se comprometió, después cómo los resolvemos, porque si nosotros salimos a afirmar que vamos a mantener, que no pueden estar en cárceles de adultos, que no esto, que no lo otro, hasta los 18 años, y después pedimos la baja de la edad, bueno, tenemos que tener una coherencia normativa. Es lo que está trabajando, ¿no? Me parece que Está bien, pero pero él hay decía. jóvenes que eligen el delito y que eligen hacer cosas porque no les importan las consecuencias, que creo que es lo que decía el ministro. No se ponen en el lugar del otro. Es como también sabido que muchas veces se juntan con mayores para delinquir y los que ponen la cara son ellos porque saben que salen muchísimo antes que un Pero, mayor. Marta, aparte, cuando un menor lo agarran por una rapiña, cometió 25 antes. Sí, claro. ¿Ah? Por lo menos, vamos a entendernos, esa es la realidad de las cosas. Entonces, que no me vengan con que la política socioeducativa, porque hay que ir a las bases ¿Qué y a la haces familia entonces? y ¿Le demás. pones perpetua? Eso hay que hacer, no, eso hay que hacerlo. Bueno, pero eso demora pues, 15, si no le 20 pones años. perpetua y cerramos Entonces, el no, debate. eso hay que hacerlo, pero eso Definido demora de 15, la ley, 20 ya años. está. Y entonces, ¿yo qué voy a esperar? 15, 20 años a que las políticas socioeducativas No, tú no hagan tenés sus que esperar frutos 15, y entonces 20 ahí... años. Tenés que ejecutar políticas que sean efectivas Tenés y que- desde ya. primero Porque tenés que- tú sabes muy bien la pri- realidad del INISA cuál es, ¿no? Cuando Primero tenés que hogares parar, funcionan cerrar bien la herida, que y deje de otros sangrar. Y hogares que después son le un empiezo a desastre. coser. Eso es lo que tenés que Pero hacer para primero. eso, copia los modelos de la gente que tiene años trabajando en esto. Cuando tenés el muchacho allí que está imputado de un delito, evalúalo. Porque ya que no podemos socioeducar a todo el mundo, porque demora tiempo, y quizás estés tirando recursos en alguien que no los vaya a Yo te beneficiar. la cambio. Yo te la cambio. Me parece perfecto lo que decís. Lo evalúo, etcétera, etcétera. Todo bárbaro. Mientras tanto, levanto las penas para que no sigan delinquiendo en la calle. Después que tenemos la evaluación, los centros de reclusión, hacemos las políticas sociales que nos lleva un tiempo enorme, te bajo la pena de vuelta. Pero tenés los baremos, digo, vos siempre tenés las dos puntas. Si realmente el muchacho se va a beneficiar, podés darle un baremo más chico. Y si vos ves que no, le das el máximo. Marta, se benefician los que hacen 4 Sí, yo sé. hurtos, Marta, no seas mala. Sacar Los la que ley- están por sacar la ley y homicidio. reglamentarla también te lleva un tiempo importante. Me parece que hay un corte grueso por parte de la Rañaga que es coherente con su pensamiento, por otra parte, y hay un corte más minucioso de Viviano, que es lo que plantea para ir a lo que marca la realidad, porque lo vivió desde adentro también. esa es Y la ambas diferencia. cosas se pueden llegar a hacer también. Pero yo lo veo todos los días en los juzgados penales, Pepe. Claro, esto. pero Tú estás en los Estás juzgados hablando penales, de no algo estás que está vigente justamente hoy. donde estuvo No, Viviano, pero que yo es sé, el lugar pero, del trabajo ¿cómo son las cotidiano con la cosas? rehabilitación, porque Pero si no qué- bajamos pero la cortina no y te bueno, digo que aumentar baje la a cortina. 30 años, no a 10. No, Verónica, no te digo que baje la cortina. Está perfecto que hagas políticas socioeducativas, etcétera, etcétera. Yo los apoyo, pero eso lleva un tiempo. Y la gente necesita una solución hoy, no dentro de 3 años, 4 años. Entonces, si mantenemos esta norma, como la tenemos hasta ahora, va a seguir sucediendo exactamente lo mismo, porque ni el Frente Amplio, ni ahora, lógicamente, los blancos todavía no lo han hecho. Eso es algo que demora y la gente necesita una solución ahora. Que haya políticas socioeducativas, de rehabilitación, construyamos más centros, etcétera, etcétera, me parece brillante y lo aplaudo. Pero mientras tanto, hay que dar seguridad. Y el tema está bárbaro, demos seguridad, pero ¿dónde los pones? Porque vos vas a tener muchachos que, por ejemplo, cometieron un homicidio a los 17 años, le das 10 años, va a tener 27. ¿Con quién van a estar compartiendo el alojamiento? Eso es lo que a mí me Vos preocupa. hacés la cárcel de Bueno, Punta ¿es un Riles, tema ¿no? de alojamiento? Si es un tema de alojamiento, No, destino fondos pero para no es un eso. tema de alojamiento de plazas, es un tema de política. No, ¿Qué vamos a hacer durante esos 10 años con ese menor que delinquió a los 17 y que va a salir con Está, pero de 27? acuerdo, ojo, Bueno, ¿Qué no, vas a pero por hacer lo que tú? decía Viviano, que eso ya existe y está previsto, no se cumple,
porque no hay dónde poner No a hay los dónde menores. Lo ponerlo. dijo Viviano, ¿eh? Entonces que no- Claro, pero el debate Pero- no puede ser en función de las plazas, el debate tiene que ser en función de los modelos. ¿Qué vamos a estar haciendo Bueno, con pero- esa persona? Además de darle un lugar, por supuesto, y dónde lo ponemos. Verónica, pero digo, el debate de fondo no si es yo no ese. entendí mal, Viviano dijo que para aquellos delitos especialmente gravísimos, que tuvieran un impacto social en la población, ¿no?, que le dieran como un baremo más alto. Entonces, la pregunta es, Perfecto. tú le das 10 años. ¿Dónde lo dejas? ¿Lo vas a dejar en el mismo lugar que tenés otro de 17? Por eso, entonces, no no es un solamente problema de dónde plazas. lo dejo, es un sino problema de qué hago política. con él. Es un problema de política criminal. Claro. Pero en el interín somos un país pobre. ¿Dónde lo pones? Bueno, a ver, un momento, tenemos que hacer una pausa. Ojo que todo esto también después va a estar atravesado por la ley de presupuesto, Por eso, sí. que requiere para la implementación de muchas de estas Sí, claro. leyes, bueno, fondos. Pausa y ya venimos.